14 de abril de 1989 se produce una de las mayores tragedias del fútbol inglés. En momentos en que el Nottingham Forest y el Liverpool se enfrentaban por las semifinales de la Copa, una terrible avalancha producida en una de las tribunas del estadio deja como saldo 93 muertos y más de 200 heridos. Adolf Eichmann, el criminal nazi que vivió muchos años bajo falsa identidad en la Argentina, comienza a ser procesado en Jerusalén el 14 de abril de 1961. Se lo acusa de haber enviado a la cámara de gas a millones de hombres, mujeres y niños judíos entre 1939 y 1945. El 16 de abril de 1972, un joven paraguayo de 26 años llamado Mercedes Ramón Negrete, habitante de una villa de Emergencia, gana la cifra récord de 300 millones de pesos al convertirse en el dueño de la única tarjeta ganadora de la jugada número 8 del PRODE. Un poco seguramente... 15 de abril de 1938 fallecía en su exilio de París el poeta peruano César Vallejo, uno de los más grandes de la literatura latinoamericana. El 11 de abril de 1943 se inauguraba el Fortín de Vélez Sarsfield. Ante 25.000 espectadores, el equipo local empató 2-2 con River Plate. El 16 de abril de 1960, en Tailandia, Pascualito Pérez pierde el título mundial de los pesos mosca al ser derrotado por Pony Kimbech. Y ya que estamos hablando de deportistas, el 14 cumpleaños Roberto de Vicenzo, el gran maestro Roberto de Vicenzo, ¿no? Sí, feliz cumpleaños. Y nos vamos a recordar ahora una época de la historia de este siglo bastante penosa y lamentable, y por otro lado que habla también de un heroísmo y de una conciencia de país y de lugar y de pertenencia muy fuerte. Nos referimos al gueto de Varsovia, y el 19 de abril de 1943 es una fecha clave porque es cuando los últimos judíos que van quedando allí se niegan a ser deportados. Vamos a ver lo que pasaba, ¿no es cierto, Fernando? Así es. El 19 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se produjo un hecho que forma parte de lo más trágico y lo más heroico que tuvo aquella época. La rebelión en el gueto de Varsovia por parte de los últimos judíos que se negaron a marchar pasivamente hacia los campos de exterminio. En octubre de 1940, las autoridades alemanas decidieron cercar y aislar a los judíos de Varsovia en el antiguo gueto de esa capital. Más de 400.000 personas vivieron así en la tétrica estrechez del barrio, aislados del exterior por una alta muralla de hormigón y alambradas. Entre noviembre de 1940 y julio de 1942, su historia es la de un hacinamiento fantástico, una horrible miseria, una lucha desigual contra el hambre y el tifus. Pero recién el 22 de julio de 1942 se pudo percibir en toda su dimensión el real alcance del aberrante proyecto alemán. Ese día se produjo la primera evacuación sistemática de judíos a los campos de exterminio. A partir de allí, unas 4.000 personas marcharon diariamente a su destino final, que podía ser Treblinka, Belzec, Auschwitz o algún otro de los tantos campos de la muerte diseminados por territorio polaco. A comienzos de 1943, la campaña de exterminio estaba concluida. El gueto parecía desierto, pero había muchos escondidos dispuestos a defenderse antes que someterse a la matanza. Fue así que, armados con botellas de gasolina y algunas armas introducidas clandestinamente, jóvenes y viejos comenzaron la heroica resistencia contra los temibles SS y los milicianos lituanos que custodiaban el gueto. En la noche del 18 al 19 de abril de 1943, la noche previa a la Pascua judía, se desató la feroz represión alemana. Tropas de artillería, armas pesadas y terribles bombardeos se abalanzaron contra los heroicos combatientes que resistían entre el calor abrasador y el sofocante humo. El 16 de mayo de 1943, las tropas alemanas recuperaron la zona y pusieron un final simbólico a la campaña, dinamitando la gran sinagoga del gueto. Los últimos días de mayo trajeron el acto final de esta espantosa tragedia. 20.000 famélicos y derrotados judíos hicieron su última marcha a las cámaras de gas. El gobernador Frank pudo comunicarle a Hitler y a Himmler
que Varsovia había quedado limpia de judíos. El gueto de Varsovia quedó reducido a un montón de escombros. 13.000 hombres perdieron allí la vida, pero ganaron un lugar de honor para su capítulo final de resistencia desesperada frente a la muerte y la humillación. Creo que en 3 años de programa como llevamos y tantas veces que hemos recalado en estos dolorosos días de la historia de este siglo, ya no quedan palabras para calificar. No, y por otro lado, ¿sabés qué pasa, Fernando? También es bastante curioso, porque uno piensa que tiene que tener un aprendizaje la historia. Y estas imágenes no son tan distintas a lo que pasa hoy en la ex Yugoslavia. Hace pocos días veíamos toda la gente tratando de salir, inclusive gente que murió aplastada, tratando de escaparse de ese horror. Y donde existen, por ejemplo, mujeres violadas sistemáticamente como un botín de guerra, donde existen campos de concentración, donde vemos esas mismas escenas de flacura y de desesperación que veíamos hace tantos años y que pensamos que a lo mejor algo tendríamos que haber aprendido, e indudablemente somos muy curiosos los humanos, bastante impensadamente duros como para aprender, ¿no? Pensé que no había palabras, pero Tete ha encontrado la idea y ha encontrado las palabras para definir este momento.